franciscana. Y también nos muestra categóricamente de qué manera la orden franciscana tuvo y tiene una enorme importancia en la sociedad catamarqueña. Hoy podemos ver en esa manzana franciscana el viejo noviciado que se construyó una década después de la fundación de Catamarca, y ahí están aún las 14 aulas, el patio de la viña, y ojalá pronto eso sea puesto en valor. Siempre hablamos con mi amigo Pablo Rearte de la enorme necesidad de mostrar ese patio histórico, porque allí, en esas aulas, allí estudió Fray Mamerto Esquiú, pero no solo Fray Mamerto Esquiú, sino que de ese viejo noviciado salieron 7 obispos formados aquí en el convento franciscano de Catamarca, 7 obispos de las diócesis argentinas. También tenemos que el 25 de mayo de 1740, piensen esa fecha, 70 años antes de la Revolución de Mayo, ya los franciscanos crearon el Colegio de San Francisco, actual calle Rivadavia, esquina Esquiú. Esa es la parte vieja del tradicional Colegio de San Francisco, que ha sido primeramente una escuela de primeras letras, con talleres de herrería, alfarería, zapatería, cerámica, oficios que eran muy importantes en esa época, cuando nuestra ciudad aún se estaba construyendo y los vecinos ocupando sus respectivos solares. Más adelante se incluirá una escuela de gramática, de retórica, con todos los estudios propios del siglo XVIII. Y así durante varias generaciones será a donde se formarán la clase dirigente de Catamarca y también del noroeste argentino. Un dato no menor: del Colegio de San Francisco egresaron 35 gobernadores del noroeste argentino. Y sería largo entrar ya en los legisladores, en los distintos representantes convencionales constituyentes, es decir, ese Colegio de San Francisco que desde mayo de 1919, por iniciativa del entonces guardián Antonio de Jesús Lobo, le modificó el nombre por el de Colegio Padre Ramón de la Quintana. Entonces, en ese colegio centenario que tengo el honor de haber estudiado, de haber cursado mis estudios secundarios, y tengo la satisfacción enorme todos los días de lunes a viernes, seguir formando a las nuevas generaciones de catamarqueños a cargo de las materias de historia, historia regional, historia de Catamarca, ciencias políticas y las distintas ciudadanías. Hacia el oeste, tenemos el nuevo convento, que es ya, digamos, finales del siglo XIX, como también de 1895 el actual templo de San Francisco, que es el tercero ubicado en esa época, en ese lugar, en ese solar. El primero de ellos empezó a construirse ahí nomás en 1683, al momento de fundarse, cuando los franciscanos vinieron de las chacras, donde tenían ahí, y realizaron una enorme importancia también en aquella zona que hoy integran los actuales departamentos de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú. Ese primer templo, bueno, tuvo una vida de pocas décadas, ya que era un poco precario limitado en sus espacios y precario en sus elementos constructivos. Luego viene un segundo templo y el actual de 1891, terminado su campanario en 1895. Todos esos lugares tenemos para ver y visitar en esa manzana franciscana. Digamos de paso también que el museo, que está por la calle Sarmiento, también es un gran atractivo de esta manzana. Y lo principal que tiene esta manzana es la escultura de nuestro beato Fray Mamerto Esquiú, que fue una comisión que en 1913 se formó acá en Catamarca y tardaron 13 años para conseguir los fondos, el granito, el bronce y todo lo necesario.
esta obra de Hernán Cuyen Ayerza, que el 9 de julio de 1926 se erigió allí, y desde entonces el Beato Esquiú está con su mano derecha bendiciendo a los que transitamos por esta hermosa ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ya en el interior del convento franciscano tenemos la celda del Beato Esquiú, la celda donde él, cuando él regresa de Europa en 1875, de su viaje por Tierra Santa, allí va a pasar varios meses, va a vivir en esa celda hasta que, cuando es elegido obispo de Córdoba y tiene que viajar a Buenos Aires para tomar posesión de la diócesis, es decir, que prácticamente 1 año y medio vivió Esquiú en esa celda, donde hoy es un museo, y allí podemos ver, para mí lo más importante, una cesta de mimbre blanca, donde su hermano Odorico trajo desde el Hospital San Roque de Córdoba, donde allí se le realizó la autopsia a su cuerpo, y allí su corazón se fue encontrado incorrupto, y los doctores Gómez, Achával y Rossi querían enviar el corazón al Museo de la Plata para exhibirlo allí en un formol, pero don Odorico Esquiú, que estaba allí, su hermano 2 años menor de nuestro ilustre franciscano, él solicita ese corazón y quería llevarlo a su ciudad, o sea, Salta, porque Odorico vivió 20 años acá con nosotros en las chacras, en San José de Piedra Blanca, y luego se trasladó a la ciudad de Salta. Aún hoy en Salta el apellido Esquiú existe, y no solamente existe, sino que es muy numeroso. Y tengo el honor de haber conocido a la mayoría de ellos y de haber podido ver en su casa de la ciudad de Salta papeles, documentos firmados. He tenido en mis manos un reloj que durante 22 años llevó Fray Mamerto Esquiú en su hábito y que estaba allí en el momento de su muerte, y que su hermano, sus descendientes, lo tienen hoy en la ciudad de Salta. Entonces allí en ese museo Esquiú podemos ver esa canasta, podemos ver el escritorio, es más, tiene su nombre allí tallado, el catre o sillones, pero también numerosos pares de guantes, casullas, cruces, en fin, hábitos, reliquias de segundo grado, muy valiosas, así que en esa manzana franciscana tenemos muchísimo para ver. Y aquí a muy pocos kilómetros ya tenemos, si nos vamos hacia las chacras, tenemos la iglesia de Villa Dolores. Esquiú la conoció a esa iglesia, es más, él era muy amigo, frecuentaba mucho a la familia de don Joaquín Acuña, estos abogados y sacerdotes y políticos de allá de las chacras. Tenemos el oratorio de los Acuña, también estuvo Esquiú numerosas veces allí. Y ya en nuestro querido departamento, porque yo nací y vivo en San Antonio, tenemos su casa natal, casa que construyera su abuelo y su abuela materna, la familia Medina. Y allí, bueno, también tenemos inaugurado en 1976 el monumento a Fray Mamerto Esquiú, una obra hermosa que tenemos para mostrar. Hoy está muy, muy hermosa, muy iluminada y con sus gradas no tan empinadas como antes para poder visitarlo. El monumento a la familia, allí en el distrito El Hueco, ingresando a la histórica capilla Nuestra Señora del Rosario. Tenemos también en la iglesia de San José, una iglesia de mediados del siglo XIX, allí tenemos el púlpito, desde donde Fray Mamerto Esquiú llamó a la paz y a la unidad de todos los argentinos aquel glorioso 9 de julio de 1853. Y si hacemos unos kilómetros más adelante, tenemos la capilla, hoy elevada a santuario, Nuestro Señor del Milagro, donde allí está la pila bautismal, donde fue bautizado Fray Mamerto Esquiú. Porque esa capilla ahí era sede de la parroquia de San José de Piedra Blanca, ya en el siglo XIX, muy amigo del
Y esa pila bautismal tiene la particularidad, a mi criterio, única en el país, porque en esa pila bautismal fueron bautizados 3 niños que luego fueron obispos. Luis Gabriel Segura y Cubas, Fray Mamerto Esquiú y Buenaventura Rizo Patrón. No sé, creo, lo que investigué, no hay otro pueblo que haya dado 3 obispos y que hayan sido bautizados en la misma pila bautismal. Vemos con mucha alegría, si bien hace más de 50 años que vivo en San Antonio y siempre vi pasar por la ruta provincial número 41 autos particulares o micros o colectivos con turistas a visitar la casa natal y otros lugares de Fray Mamerto Esquiú, relacionados con Fray Mamerto Esquiú, pero luego de la beatificación vemos todos los días con gran agrado de qué manera se ha potenciado, de qué manera incrementó sensiblemente la cantidad de visitantes al actual departamento Fray Mamerto Esquiú, cosa que podemos verlo también en las firmas de los libros de visita que tenemos allí en la casa natal. De más está decir que las actuales autoridades del municipio de Fray Mamerto Esquiú, como también la Secretaría de Cultura y Turismo, están trabajando muy bien para brindar al turista con guías bien preparados sobre la importancia de nuestro beato. Tenemos también otro lugar para visitar, el paseo, digamos, frente a la iglesia de San José y la plaza de Piedra Blanca, donde se fue la ceremonia de beatificación. Pero hay tanto para hablar de este hombre, porque podemos tomarlo en su aspecto educativo, en su aspecto político, en su accionar como periodista, como convencional constituyente, como consejero de gobierno. Podemos tomarlo como evangelizador, como misionero, como obispo, como un ejemplo de superación, ya que en ese tiempo, primeras décadas del siglo XIX, nacer enfermo, nacer pobre y sin apellido era muy difícil. Y este hombre, aparte, ahí a los pocos años ha perdido a su madre, a su padre, pero sin embargo este hombre, por eso digo, siempre les hablo a mis alumnos del Colegio Quintana, de este ejemplo de superación que es Fray Mamerto Esquiú, superar todas esas adversidades, la confianza en uno mismo y su fe en su Creador. También podemos tomarlo como formador de numerosas generaciones de profesionales y dirigentes allá en el siglo XIX. Pero hoy, y para concluir, me voy a referir a Fray Mamerto Esquiú porque tengo el anhelo de que dentro de pocos años, cuando seguramente llegue ese día tan ansiado de que sea santo, para ello solamente falta un milagro, de ser beato a ser santo falta un milagro, y cuando a la hora de elegir el patronazgo, porque bien podemos determinar que Esquiú sea el santo de la juventud, el santo de los periodistas, de los legisladores, el santo de los educadores, de los estudiantes. Pero siempre he visto a Fray Mamerto Esquiú como un patriota comprometido, como un ciudadano constructor de la nacionalidad, porque fácilmente él se hubiese podido quedarse en el convento franciscano solamente a sus deberes de sacerdote, celebrar misa, administrar la comunión, ayudar espiritualmente a sus feligreses. Pero el compromiso ciudadano que tuvo Fray Mamerto Esquiú lo llevó a insertarse en la política, en el periodismo y especialmente en la educación. Y no solamente trabajar por las condiciones espirituales de su pueblo, sino también generar condiciones materiales para que esa gente, nuestros comprovincianos, nuestros bisabuelos seguramente, pudieran vivir mucho mejor. Pero voy a centrarme en una arista de Fray Mamerto Esquiú, que es
El santo de la unidad. La vida de Fray Mamerto Esquiú, 1826-1883, transcurre prácticamente en un marco temporal donde nuestro país está totalmente convulsionado por divisiones ideológicas, fratricidas. Es más, son años de guerra civil. Son años donde estas posturas antagónicas de unitarios y federales, al no tener puntos en común en cuanto a la forma de organizar el Estado argentino, va a llevar a una tremenda guerra civil donde no solamente se perdieron los mejores hombres de ese momento, ya que aquel que era elegido gobernador, aquel que integraba las distintas salas de representantes o los ministros de gobierno, y venía una invasión de otro signo político y los mataba, los apresaba, los torturaba o directamente degollarlos, como tenemos la enorme experiencia los catamarqueños de que la cabeza de nuestro gobernador Cubas haya estado allí a la expectación pública acá a pocos metros. Y ese Esquiú que ve todo eso, porque él vivía allá en el Camino Real, porque hoy pensamos que para ir a Tucumán nos vamos por la Plaza del Indio hacia el este y por Portezuelo y lo demás. No, en el siglo XIX, para comunicarnos con el noroeste argentino, había que seguir lo que hoy conocemos como Ruta 41 y sobre todo el viejo Camino del Hospicio, que es el Camino Real. Y desde la Tercena cruzaba las lomadas y salía a Amadores o La Bajada, según uno quiera, ¿no? Entonces por allí bajaban los ejércitos unitarios de santiagueños o tucumanos que venían a invadir a nuestra provincia. O salían las tropas federales a defender la ciudad, como muchas veces hay numerosas batallas, o la plaza de Piedra Blanca también repleta de sangre, de cadáveres por ahí, del resultado, producto nefasto de esas batallas. Pero sin embargo, Esquiú, al ver toda esa guerra fratricida, es por eso que siempre va a trabajar por la paz y la unidad de todos los argentinos. Entonces ese sermón que lo hizo célebre, allí exhorta a los argentinos, luego de analizar 43 años de males, guerra, disolución, anarquía, en que estaba sumida nuestra patria, y luego de exhortarnos a respetar la ley, cierra su discurso exhortándonos que si queremos construir la paz construir la nación que tanto anhelamos, era necesario trabajar todos por la paz y la unidad de todos los argentinos. El siglo XIX será un siglo muy triste para nuestra nación. Y esa será allí donde transcurrirá la vida de Fray Mamerto Esquiú. Por eso, el siglo XIX, con tantas divisiones entre los unitarios y federales, luego tenemos el centralismo porteño, enfrentando a los caudillos del interior. También tenemos las oligarquías provincianas contra los caudillos. Los librecambistas y proteccionistas dividían las aguas del mundo económico. La clase alta dirigente se dividía en crudos y cocidos, autonomistas y nacionalistas, mientras los masones y liberales enfrentaban al poder de la Iglesia. En la primera mitad del siglo XX, conservadores contra radicales, y dentro del radicalismo se enfrentaban irigoyenistas y alvearistas. Durante las guerras mundiales, el país se dividió en aquellos que querían la participación y otros la neutralidad argentina, y más tarde en aliadófilos y germanófilos. Aparece el peronismo y la nación se divide en cabecitas negras descamisados del aluvión zoológico, enfrentados a los contreras gorilas de la oligarquía antipatria. En la segunda mitad del siglo XX,
La dicotomía será peronismo y antiperonismo. El radicalismo se divide en balvinistas y frondicistas, los militares en moderados y acérrimos antiperonistas, y luego en azules y colorados. En tiempos de las democracias débiles y las dictaduras represivas, había argentinos que querían los votos y otros las botas. En la década del 70, extremistas de izquierda y extremistas de derecha, guerrilleros y grupos parapoliciales sembraron el terror en nuestro país. Más tarde, la confrontación será menemismo, antimenemismo. Y ya en las primeras décadas del siglo XXI, kirchneristas y antikirchneristas, macristas, antimacristas. ¿Qué antinomia vendrá después? ¿Quiénes serán mañana los bandos enfrentados? Como podemos ver, los argentinos tenemos 2 siglos de divisiones. Es más, cuando se produce la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, ahí al otro día ya estaban divididos entre saavedristas y morenistas. Esa es la triste historia de nosotros los argentinos, un país de grandes antinomias, de grandes conflictos, de posturas irreconciliables. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a ese mismo hombre que aquel 9 de julio de 1853, desde la iglesia matriz de Catamarca, nos exhortó a lograr la paz. Por eso, viendo que acá hay colegas docentes, viendo que acá hay comunicadores sociales, hombres de la cultura, hombres de la educación, mujeres de los medios de comunicación, los exhorto, los invito a conocer la vida de Fray Mamerto Esquiú, ya que tiene los valores que hoy necesitamos: honestidad, responsabilidad, compromisos ciudadanos, sensibilidad social. También tiene aquellos principios, aquellos valores que podemos inculcar a nuestros jóvenes. Ese es uno de los verdaderos modelos a seguir, uno de los verdaderos modelos a imitar, y también mostrarle orgulloso a nuestros turistas y, ¿por qué no?, también a los catamarqueños que desconocen aquellos lugares que hoy están en pie, aquellas reliquias que usó Fray Mamerto Esquiú, porque Esquiú está vivo, Esquiú es nuestro, estuvo acá entre nosotros. Y también los invito a conocer la vida y los discursos y los sermones de Fray Mamerto Esquiú, ya que esas palabras tienen el poder de despertar entre nosotros el más puro amor a la patria. Y si logró allá en el siglo XIX acercar estas posturas irreconciliables de unitarios y federales, y como hoy también seguimos divididos en intereses sectoriales, banderías políticas, ¿por qué no? Esas palabras de Fray Mamerto Esquiú también pueden unirnos hoy a los argentinos. Por eso veo que muchas personas tienen enorme poder frente a un micrófono en una radio o frente a una cámara de televisión y siguen usando esa televisión y esas radios para seguir dividiéndonos a los argentinos. Es momento, señores, de que esos comunicadores sociales también tengan palabras de unidad, de que los docentes también sembremos en nuestros jóvenes las semillas de la paz y que ustedes como padres y como madres también sean constructores de la paz y la unidad de todos los argentinos. Entonces, por eso afirmo que Fray Mamerto Esquiú, hoy beato, luego de un milagro más, será el santo de la unidad. Muchísimas gracias. Bien, y para terminar, los invito a ver un video que realicé hace muchos años y que tiene fotos, algunas de ellas conocidas, otras inéditas, de Fray Mamerto Esquiú, y está musicalizada con esta hermosa obra de este gran compositor argentino Roberto Ternán y la voz inconfundible e incomparable de nuestro Rafael Toledo.
Mamerto Esquiú, desde tu piedra blanca, con hilitos de luna, marcaste el rumbo de la esperanza. Con hilitos de luna, del cielo puro de Catamarca. Fray Mamerto Esquiú, como el cóndor andino, alto volaste, alto, para mostrarnos bien el camino. Alto volaste, alto, para llevarnos a buen destino. Tu corazón de santo cayó al misterio, mi Dios, qué pena, pero anda en Catamarca la luz de tu alma pintando estrellas. Fray Mamerto Esquiú, para la gente que quiera verlas. Siguiendo tu cruz, antorchas y faroles de un pueblo demostrando que sigues vivo en sus corazones, de un pueblo que ha sabido seguir la huella de tus razones. Sentido común en todas tus acciones, letras de amor, mensajes a los que luchan por ser mejores, rosarios y estampitas con que te rezan ricos y pobres. Tu corazón de santo cayó al misterio, mi Dios, qué pena, pero anda en Catamarca la luz de tu alma pintando estrellas. Fray Mamerto Esquiú, para la gente que quiera verlas. Por favor, un aplauso, ¿eh? Una pasión del profesor Mario Vera, historiador, biógrafo de toda la vida y obra de Fray hoy beato Mamerto Esquiú. Realmente fantástico.